Hola amigos y todos aquellos que nos ven, que nos escuchan a través de la plataforma de YouTube, también a todos aquellos que son parte de la familia Corner. Bueno, aquí en la iglesia Corner en Pueblo Oriente estamos hablando de un tema muy importante este mes, que es la identidad. Y claro que es importante y más en estos tiempos. Y pues tenemos un invitadazo de lujo, su nombre es Yonem Isaí Monarca López, mejor conocido por los cuates, por los compas, como Nano. Y pues te damos la bienvenida, este es tu espacio, bienvenido y a darle con todo. Bien, pues soy de casa, me encanta este proyecto que estamos teniendo. De antemano, pues gracias por abrir el video. Yo sé que hay mucho contenido en YouTube y nos gusta aportar, nos gusta la idea de sumar. Así que estamos haciendo esto con mucho cariño, estamos haciendo esto como con un proyecto, con un plan. Y algo que queremos hacer es compartir parte de lo que estamos enseñando aquí en casa, compartirlo ahí como algo más fresco, como una plática entre amigos. Así que hoy vamos a hablar de identidad y creo que es uno de los temas más importantes para cualquier persona, o sea cristiano o no sea cristiana. Identidad es básico, muy básico para nuestra vida, ¿no? Claro, sí. Bueno, y como vamos a hablar y estamos hablando acerca de la identidad, pues quisiera hacerte algunas preguntas que pudieras contestarme y pues que eso también pues sea como crecimiento para mí, para aquellos que nos están viendo y escuchando. Bueno, como este es el tema principal, pues claro que queremos saber qué es identidad. Bien, yo puedo definir identidad como el don que Dios nos dio a todos de ser únicos e irrepetibles. Es esas características que te distinguen de todos los demás, aunque tienes características que compartes, ¿no? Pero son aquellas porciones, detalles que Dios creó en ti para ser único, para ser irrepetible, ¿no? Sí, y bueno, a través de esto bueno, hay otra pregunta que también se me viene. ¿La identidad tiene límites? Yo creo que la identidad no tiene límites, pero en los dos sentidos, tanto la falta de identidad o una identidad incorrecta como una identidad sana, una identidad correcta, porque eso ilimitado se llama potencial, ¿no? Entonces, cuando tú ves a alguien que sabe su identidad, no va a pararse fácilmente, no va a detenerse fácilmente. Entonces es clave porque aunque hay condiciones que nos limitan, porque yo te puedo decir, ay, bueno, entonces voy a volar, ¿no? Entonces porque yo soy Superman, ¿no? Bueno, sí, pero hay límites, ¿no? Hay una fuerza, hay una ley. Y aunque yo quisiera volar, no puedo volar. No es parte de mi identidad, no es una característica que tengo, pero eso no quiere decir que no tenga un potencial, ¿no? El ser humano se dio cuenta que él no podía volar, pero se dio cuenta que sí tenía el potencial de crear un avión, de crear un helicóptero para poder volar, ¿no? Por un tiempo, por unas horas. Entonces, ese proceso de decir, bueno, quiero hacer esto, pero no lo puedo hacer, pero sí puedo crear algo, inventar algo, diseñar algo para llegar a hacerlo, eso es parte de nuestra identidad, ¿no? Sí. Wow, qué loco está esto. A pesar de que llevamos dos preguntas, es muy interesante pues conocer esto. Y algo que comentabas de una identidad correcta o incorrecta. ¿Y crees o cómo yo puedo construir o cómo podemos construir una identidad correcta? Bien, creo que podemos construir una identidad correcta con el conocimiento. Porque realmente saber lo que somos, saber nuestro origen, define mucho nuestra identidad. Pero también saber qué dice Dios de nosotros, eso es fundamental. A mí me encanta una frase que aprendí, que escuché de algunos otros amigos, de compañeros que también enseñan, ¿no?, de la identidad que tenemos en Dios. Y dice, normalmente las personas te van a definir por tu peor momento, ¿no? Si te equivocas en la clase, algo pasaba, me acuerdo de la secundaria, que tenías 2-3 semanas de que ya había empezado el curso y llegó un no, ¿no?
Y entonces a ese uno le pusieron el nuevo. Y durante los 3 años es el nuevo, ¿no? Porque el mundo va, o las personas, o el contexto, nos enseña a definir nuestra identidad, a veces por nuestro peor momento, o por un momento chusco, ¿no? De hecho, pues de ahí vienen los apodos, ¿no? O los sobrenombres, ¿no? Pero está padre saber que Dios define tu identidad con el momento más glorioso de tu vida, ¿no? Wow. Con la identidad, con tu llamado, con tu propósito, ¿no? Entonces, eso es increíble porque la identidad no la vas a construir en lo que la gente dice de ti, no la vas a construir aún en tus errores cuando estás consciente de ellos, sino la vas a construir en lo que Dios dice de ti, ¿no? Eso es importante. Lo segundo, que se suma al conocimiento que construye tu identidad, es tener la conciencia de tus límites, pero también de tus capacidades, ¿no? Estar consciente de eso. Eso ayuda muchísimo. Entonces, eso empieza a definir parte de tu identidad. Y la identidad también va a afectarse por las disciplinas que tengas, los hábitos, ¿no? Tal vez tú puedes nacer en una condición, pero, por ejemplo, no todos nos quedamos en esa condición. Cuando nacimos, no teníamos la capacidad de caminar o de correr. Entonces fue algo que tuvimos que estar desarrollando, pero que está en nuestro potencial. Toda persona tiene la capacidad, ¿no?, de poder caminar. Y cuando no, tiene, eso le llamamos una discapacidad. Pero aún así puedo ayudarte, disciplinarte, para que aún en tus discapacidades tú puedas desarrollar hábitos, tú puedas tener algo sano, ¿no? Claro. Bueno, en esto último que comentabas acerca de nuestra identidad y cómo se va forjando un poco, los amigos pueden forjar parte de nuestra identidad, y también la otra es cuando no existe una figura paterna o materna en casa, ¿quién forja o quién forma, quién pone identidad en nosotros? Bueno, respecto a los amigos, claro, los amigos determinan gran parte de tu identidad, porque tú determinas qué te rodea, ¿no? Y cuando nosotros escogemos amistades, apenas estaba leyendo esto, estamos leyendo Lucas, porque estamos haciendo un devocional referente con temas o principios acerca de identidad. Y justamente ayer que estábamos leyendo Lucas 6, me encantó porque dice la Biblia que Jesús fue a orar y oró toda la noche. Y después de orar toda la noche, escogió a sus 12 discípulos. O sea, escogió de quién se iba a rodear, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros escogemos amistades o tomamos decisiones, y ya que tomamos la decisión o que escogemos, ya queremos orar, ¿no? Pero para pedir ayuda, para pedir auxilio. Entonces, gran parte de lo que Jesús iba a construir en estos 3 años y medio en su ministerio dependía mucho de la gente que lo rodeaba. Y ojo, no escogió a gente perfecta, no escogió a gente súper sabia o gente que tenía mucho dinero, no escogió a gente súper capacitada o que conocía toda la Biblia o no sé, que era famosa. Escogió a pescadores, a cobradores de impuestos, a grupos rebeldes, ¿no?, de ese tiempo, ¿no? Simón el Celote, pues era alguien que estaba, pero escogió a personas que querían una transformación, ¿no? Que tenían hambre y sed de eso, de justicia, hambre y sed de una transformación, que no estuvieran conformes, ¿no?, con las circunstancias, con lo que estaba viviendo su pueblo, con las condiciones que estaba viviendo Israel en ese tiempo. Entonces las amistades las puedes escoger cuando sabes tu identidad, pero también influyen ellos en tu identidad, ¿no? Entonces es determinante saber tus amigos. Ahora, la otra pregunta: ¿qué pasa cuando no hay una figura paterna o materna en casa? ¿Quién forma identidad? Bien, la cultura, el contexto cultural forma identidad. ¿Sabes? Te digo algo, hay una generación que fue educada por la televisión, ¿no?
porque dicen, bueno, ¿qué es amor? Y obviamente hay un concepto que los medios de comunicación, que todas las personas pueden definir qué es amor, ¿no? Entonces yo digo que a veces hemos permitido que la identidad sea formada por los medios de comunicación, a veces por, si no está papá, no está mamá, por los abuelitos, ¿sí? Y eso genera a veces choques, ¿no? Genera falta de identidad, genera crisis, falta de autoestima. Porque si yo como medio de comunicación o yo te digo, mira, esto es amor, ¿no? Que le llamo telenovela, y tienes que sufrir y te va a engañar y después viene la lisiada, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, entonces yo tengo que pasar todo eso para que al final me case en un día así hermoso y todo se solucione mágicamente y ya nada más, pero sabes, eso no es amor, ¿no? Entonces cuando no hay figura paterna o materna, sí, el contexto, no, hay alguien que dice, a mí me educó la calle, ¿no? Yo he escuchado a alguien, no, a mí me enseñó la calle, ¿no? ¿Quién te enseñó eso? No, pues es que sí, en el barrio así son las cosas. Y eso define tu identidad, ¿no? Yo conozco a personas que me dicen, ¿sabes qué, Nano? A mí, por las circunstancias de la vida, tuve que aprender a defenderme solo. Tuve que aprender a buscar las cosas por mi propia cuenta. Y esa situación, esa circunstancia empieza a afectar tu identidad muchísimo, más de lo que creemos. Bueno, me estoy imaginando una segunda parte y acerca de lo que decías de Lucas, ¿no? En Lucas 1 también, en el nacimiento de Juan, cómo Zacarías, a pesar de que no podía hablar, pues me imagino esa parte, ¿no? Como la contraparte, tener un padre y una madre, como un padre afirma tu identidad, ¿no? Cuando todos dicen, no, ¿cómo se va a llamar así Juan? Cuando nadie se llama Juan, ¿no? Y cómo Zacarías dice, se va a llamar Juan, y todos se quedan atónitos. Pero, y también me surge una pregunta, a pesar cuando hay figura materna o paterna en casa, porque hay muchos jóvenes o muchas personas que tienen falta de identidad, teniendo como unas autoridades o figuras dentro de casa. ¿Por qué crees que existe esa falta de identidad, a pesar de tener figuras? Bien, finalmente la identidad es algo que tú decides. Sí, la identidad no es impuesta. Okay. Ajá. Yo puedo decirte, eres hijo de Dios, pero si tú no tienes fe, tú no lo crees, no descubres lo que eso significa ser hijo de Dios, entonces puedes tener a los mejores papás del mundo, puedes tener al mejor líder, puedes tener al mejor pastor, te puedes congregar en la iglesia más exitosa y aún así tener falta de identidad, ¿no? Porque realmente cuando nosotros nos damos un clavado, por ejemplo, esto que decías de el papá de Juan el Bautista, él dice, él se va a llamar Juan. Y apenas escuchaba de un pastor de Querétaro, el pastor Rubén, que decía que el nombre de Juan, Yohanan, significa gracia violenta, ¿no? Entonces, estaba marcando una temporada diferente para el pueblo de Israel. Juan el Bautista y fue entrenado por sus papás, pero sus papás lo enviaron al desierto. Sus papás lo formaron en el desierto y formaron a uno de los hombres que, pues, antecede, prepara el camino para Jesús, pero un hombre muy humilde, muy humilde. Entonces, realmente, cuando no queremos creer nuestra identidad, porque la identidad te va a dar responsabilidades, la identidad te va a dar beneficios y la identidad va a exigir de ti disciplina, porque va a liberar tu potencial. Entonces, cuando nosotros no nos gusta el camino de la identidad, es donde tú decides si crees lo que Dios dice de ti, si crees lo que la gente dice de ti, si crees lo que tú mismo dices de ti, ¿no? Porque lo que la gente dice de ti, eso es reputación, ¿no? Lo que tú piensas de ti, eso es autoestima. Pero lo que Dios dice de ti, eso es identidad, ¿no? Sí. Bueno, y claro que en eso sí me fijo mucho, igual repitiendo lo de Lucas 1, como
como el Padre. Lo que dice de ti, pues es lo que decía Zacarías acerca de Juan. Y bueno, aparte también dices, como mencionabas antes, acerca de tu entorno, ¿la identidad se transfiere? ¿O la identidad puedes transferirla? ¿La identidad puedes, no sé, compartirla con alguien más? Yo creo que la identidad sana no se transfiere, pero sí es contagiosa. Porque cuando yo entiendo quién soy, también entiendo lo que tú eres. Cuando yo entiendo mi importancia y mi relevancia, también entiendo tu importancia y tu relevancia. Identidad es saber lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Entonces, hay cosas que tú puedes hacer que yo no. Y yo te necesito a ti. Y tú me necesitas a mí. ¿Sale? Entonces, cuando conoces a alguien con una identidad sana, lo que va a hacer es honrarte. Lo que va a hacer es sanarte. Lo que va a hacer es retarte. ¿Sabes? Y a veces todos nos vemos como, pues yo no puedo. No, yo no sé hacer esto porque no tengo ese celular. No, yo no puedo cantar así porque yo no tengo ese micrófono. Entonces, condicionamos nuestro potencial por las circunstancias. Pero cuando tú conoces a una persona con identidad, imagínate a Jesús que no tenía los equipos de sonido que hoy tenemos. Y dice la Biblia que le predicaba a más de 5,000 personas. ¿Cómo le hacía Jesús para afectar a 5,000 personas? ¿Cómo le harías tú para predicarle a 5,000 personas sin tener un equipo de audio como los que hoy vemos en diferentes lugares? En conciertos, en iglesias, en fin, en eventos culturales. No tienes eso. Y tienes a 5,000 personas. ¿Cómo le harías? O sea, esa situación condiciona tu potencial. ¿Cómo lo hizo Jesús? Bueno, era increíble porque constantemente vemos que Jesús predicaba acerca del mal, ¿no? Y Él, cuando conoces tu identidad, conoces tu naturaleza, también conoces cómo vas a salir de algo, ¿no? Entonces dice la palabra que él se metía en las barcas y se adentraba un poco dentro de la playa. Y lo que mucha gente ha estudiado, y esto es increíble, es que él hablaba y el sonido de las olas era como el amplificador de su voz, ¿no? Y eso le llegaba a 5,000 personas. Entonces, eso te contagia. Eso dices, a ver, ¿cómo va a hacer esto este cuate? O sea, yo veo una circunstancia que va a detener, que va a frenar algo, pero cuando alguien tiene identidad, no está viendo un obstáculo, está viendo una oportunidad. Entonces, eso es contagioso. No se transfiere, pero sí es contagioso. Entonces, yo quiero algo. Que cada vez que alguien hable conmigo, salga hablando más de su futuro que de su pasado. Yo quiero lograr eso. Yo quiero que la gente diga, ¿sabes qué? Siempre que platico con Nano, salgo pensando más en mi futuro que en mi pasado. Es parte de mi identidad, es parte de lo que yo quiero, ¿sí? Y tengo un montón de broncas, tengo un montón de conflictos existenciales, lo que tú quieras, pero eso es parte de mi identidad. No, y la Biblia dice que tú y yo somos esperanza de gloria para las personas. Esa es nuestra identidad. Eso es lo que Dios dice de nosotros. La Biblia dice que nosotros somos luz del mundo y sal de la tierra. Eso hay que estudiarlo, eso hay que conocerlo. ¿Qué quiere decir eso? Eso es contagioso. Eso es altamente contagioso. Wow. Entonces, somos contagiosos con nuestra identidad. Y qué chido escucharlo, porque sí nos ayuda mucho, yo creo que a crecer, y no solamente para poder aprender, sino también para aplicar nuestra vida. De eso se trata, el conocimiento
aplicarlo y hacerlo realidad en nuestras vidas. También nos estabas diciendo acerca de nuestras limitantes o nuestros límites, cuando decimos no puedo, no sé, o tal vez decimos no sirvo, ¿no? Entonces, ¿crees que mi identidad puede limitarse o alguien puede limitar mi identidad? Sí, el pecado. El pecado nos hace esclavos de una manera de vivir y de un sistema de pensamiento. Ajá. Por eso la Biblia dice que nosotros éramos esclavos del pecado, ¿no? Y hay gente que todavía es esclavo del pecado. Y la identidad correcta te da la libertad, que es la capacidad de escoger lo mejor. ¿Sí? Por ejemplo, Dios tiene una vida diseñada para ti. Entonces, ¿qué es lo que tú decides escoger? ¿Escoges lo bueno? ¿Escoges lo malo? ¿O escoges lo mejor? Pero al mismo tiempo, lo mejor tiene un proceso. Y afecta por completo y transforma tu vida. Piensa en Pedro. Él estaba acostumbrado a un contexto. Él era pescador. Era una persona que no tenía mucho, a pesar de su carisma, no tenía mucho contacto con otras personas, ¿no? Porque los pescadores se meten al mar y si van 2 o 3 en la barca, pues es mucho. No era una, ¿cómo decirlo? No era un oficio que requiriera que él hablara con mucha gente, que tuviera empatía con mucha gente. Pero 3 años y medio después lo vemos predicándole a 3,000 personas, ¿sí? A 5,000, sanando un cojo. La Biblia dice que con su sombra la gente ponía para que su sombra al menos tocara a los enfermos y ellos sanaban. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, Jesús pasó. Pasó en él, afectó su vida, le dio identidad. Le dijo, tú eres llamado Simón, ¿no? Tu identidad es alguien que está así, que se mueve constantemente, que los aires lo mueven con facilidad. Pero ahora eres Pedro. Esa es tu identidad. Ahora eres algo estable, es algo que es firme, que el aire no puede mover. Y empezó Jesús, constantemente a trabajar en su identidad. Entonces, sí hay circunstancias que pueden detener y limitar tu identidad, sí. Y eso es parte de por qué hoy estamos enseñando esto. Porque no queremos que circunstancias definan mi identidad. Queremos que Dios defina mi identidad para yo poder definir a la circunstancia, ¿no? Esa es la diferencia. Cuando la gente o cuando las circunstancias me definen a mí, o cuando yo con la identidad correcta defino la circunstancia como una oportunidad y defino a las personas llenándoles y hablándoles de su identidad, ¿no? Wow. Entonces, también estabas diciendo acerca de cómo nosotros podemos ayudar a otras personas. ¿Y cómo crees que tú, que yo, que nuestros amigos que nos están escuchando, cómo podemos ayudar a otras personas, a lo mejor con falta de identidad, con problemas de identidad, como lo estamos viviendo ahora, no solo en México, sino también en gran parte del mundo? ¿Cómo crees que nosotros, siendo parte de iglesia, siendo iglesia, cómo podemos ayudar a las personas? ¿Cómo podemos contribuir o cómo podemos formar una identidad en personas? ¿Cómo ayudar? Lo podría decir de esa forma. Bien, yo creo que sería una pregunta como para ir terminando el video, para ir cerrando. Esto es bien importante. Yo creo que el modelo es Jesús, ¿no? ¿Cómo Jesús afectó la identidad de 12 personas, de la gente que lo rodeaba? Y a veces esto es como trillado, y a veces decimos, no manches, como la vieja confiable, ¿no? Pero es bien importante, oración, ¿no? Oración. Muchos de los predicadores que yo hoy admiro tuvieron un tiempo muy alejado de Dios y con problemas serios de identidad.
Y cuando tú escuchas sus testimonios, te das cuenta que ya sea su mamá, su papá o sus amigos, estuvieron orando por ellos. Lo que te acabo de decir hace un rato, Jesús oró y decidió y acercó a sus discípulos. Entonces, eso es fundamental para nosotros, orar por las personas, porque a veces viene gente conmigo y me dice, oye, es que tal persona, no sé qué, esto y lo otro, y se pasa de lanza, o esto y lo otro, y yo a veces digo, bueno, ¿y ya oraste por él? O sea, ya tomaste un tiempo para dejar de quejarte y empezar a orar por él o por ella. Entonces la oración es clave. La oración es: Espíritu Santo, convéncelo de quién es él. Espíritu Santo, no sé qué está viviendo, pero yo le hablo a su identidad, yo le hablo a lo que tú dices de él, ¿no? 2, creo que es las palabras, ¿sí? Para mí son bien importantes cómo hablamos a la gente. A veces he tenido que ser duro con personas que amo, pero a pesar de ser duro, no ocupo palabras que dañen su identidad, ¿no? A veces yo digo, eres mejor que esto, eres mejor que esta actitud, eres mejor que esta circunstancia, ¿no? Pero si nosotros, imagínate, si viene alguien con falta de identidad y tú le dices inútil, pecador, desgraciado, eres más pecador que Barrabás, no, eres más soberbio que Nabucodonosor, o sea, entonces creo que palabras sanan identidad. Creo que palabras, ¿no? Y aparte de las palabras, y creo que esto es con lo último que quiero cerrar. Uno de los episodios que más me rompe, ¿no? Todo lo que hizo Jesús siempre me causa conflicto. Es, ¿por qué Jesús hiciste eso? ¿Por qué lo hiciste así? O sea, ¿cómo se te ocurrió esto? ¿No? Siempre que leo historias acerca de Jesús me quiebra la cabeza. Pero una de las cosas que más me ha pegado siempre, que es algo como que, ¿qué? Fue cuando Jesús decide lavarle los pies a sus discípulos, ¿no? Una noche antes de que pasara la tragedia, uno de los tiempos más difíciles para los discípulos y para Jesús. Y cuando tú honras a las personas y tú les dices, no te voy a tratar con la actitud que tienes, que vienes conmigo, no te voy a tratar conforme a tus errores, sino te voy a honrar y te voy a limpiar con uno de mis actos. Mi honra no está definida por tus actos. Mi honra lo define mi identidad. Yo sé quién soy. Yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y yo no voy a juzgarte por tus fracasos, y yo te voy a lavar los pies. ¿Sí? Yo te voy a lavar los pies. Y dice que Jesús se postró y le lavó sus pies a todos, aún a Judas, ¿no? Aún a Judas. Entonces, cuando tú honras, la honra le devuelve a las personas su identidad, ¿no? Devuelve a las personas su identidad. Entonces, imagínate, pienso en un chico que tal vez nos esté viendo, que su papá sea alcohólico, que no vaya a la iglesia. ¿Qué pasaría si en su cruda tú lo honras? No te quejas de él, no le gritas, no le azotas la puerta, no le truenas la boca, porque eso todo el mundo lo hace, ¿no? Pero cuando yo sé mi identidad, yo te puedo honrar. Entonces yo creo que actos de honra sanan identidad, ¿no? Entonces honremos, que ese va a ser el tema del siguiente mes, ¿no? La honra. En octubre vamos a estar aprendiendo acerca de honra. Sí. Wow, qué impactante, qué loco, qué chido que podamos aprender todo esto. Y en verdad yo le doy muchas gracias a Nano de haberse tomado el tiempo para poder estar aquí, para poder compartirnos, hablar también por experiencia, por conocimiento. Y
pues qué más queda que darte las gracias, amigo, por compartir con nosotros este tiempo, este momento, esperando que pueda quedar una semilla en su corazón, algo muy dentro y profundo, y que pueda ser muy, muy fuerte para mí al menos es fuerte, y claro que sí queda algo muy grabado en mí. Y pues gracias también a todos ustedes que nos escucharon, que nos están viendo, y pues recuerden que este es su canal también, Cornerstone Pueblo Oriente, para seguir viendo estos videos, enseñanzas y predicas. Muchísimas gracias, tengan un excelente día.